A todos y todas. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos y muchas gracias por participar de esta jornada de ciberdelitos y de ciberseguridad. Hoy tenemos el agrado de tener a especialistas a nivel nacional en la materia, a la doctora Julieta Sanasi y a la doctora Jimena Begli. Ahora les voy a leer un poco el mini CV porque si no va a llevar mucho tiempo. Y bueno, el tema en particular es explorar los desafíos de los ciberdelitos y la ciberseguridad en el contexto actual que está teniendo. Y lo que buscamos, vamos a empezar a hacer una serie de diferentes jornadas y cursos donde vamos a explorar todo lo que tenga que ver con las problemáticas y los desafíos en materia digital. Y como vemos, seguro a todos nos llegó algún caso, nos llegó algún problema de ciberdelitos y de ciberseguridad. Yo cuando hablé en el 2020-2021 con Julieta Sanasi, me acuerdo, y me dice, yo no quiero hablar solamente de ciberdelitos. Y ahí ella agregó en el 2021 ciberseguridad, la primera. Así que bueno, muchas gracias a ambas. Como les digo, son referentes en la materia. Y sin más, arrancamos. Recuerden que la próxima semana van a estar hablando Gisela Burkhardt y Rafael García Borda, que son también especialistas en lo que tiene que ver con específicamente ciberdelitos. Bueno, arrancamos. Ahí voy a ver si la puedo hacer, eh, tipo que seas coanfitriona. A ver si podés hablar, ¿no? Sí. Hola a todos, buenas tardes. Sí, creo que ahí puedo, a ver, Sí, sí, podés, me Ah, gusta. ya Buenas estamos. tardes. bueno, les presento, ella es Julieta Sanasi. A ver, un segundito, vamos a leer el CV. Ella es abogada, magíster en Derecho de la Ciberseguridad y Entorno Digital. Abogada, se desempeña en la Dirección de Asistencia Judicial de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, docente de la UADE y docente de la Universidad Católica C de Paraná. Está en el posgrado de Derecho Digital hace varios años, en la tercera edición ya. Así que bueno, te dejo con el público. Gracias. Bueno, muchas gracias Miguel, muchas gracias por la invitación. Hola a todos. Bien, hoy, si bien me gusta hablar mucho de ciberseguridad, me parece que hoy vamos a hablar más de ciberdelitos. Vengo en representación de la dirección y pido disculpas por el director que me iba a acompañar, pero bueno, cuestiones urgentes institucionales no pudo llegar, pero acá estamos para darlo todo y contarles un poquito desde nuestro lugar, ¿no? Desde la dirección, cómo asistimos en las investigaciones digitales y obviamente un poquito de teoría también, porque a mí me gusta hablar un poquito de ciberdelitos en sí y algo de ciberseguridad también. Voy a compartir pantalla, así vamos siguiendo con una presentación. Me dicen si se puede ver ahora. Ahí estamos, ¿no? Vamos a intentar. Ahí está. Están viendo la presentación, ¿no? ¿Se escucha bien? Porque no sé si soy yo que tengo problemas de sonido. No estoy escuchando. ¿Se te escucha bien, Sí. Juliet? Perfecto. Perfecto, perfecto. Por las dudas, porque está medio como rara la conexión. Y ven bien la presentación, ¿no? Perfecto. Genial. Bueno, como les comentaba, vengo desde la dirección, ¿no? Como miembro de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado. Nosotros pertenecemos a la Corte Suprema y la idea de esta presentación es hablar un poquito sobre las investigaciones en entornos digitales desde nuestro lugar, que principalmente
mi área es el área de las comunicaciones, entonces quiero contarles un poquito qué estudios tenemos o cómo podemos investigar teniendo en cuenta elementos probatorios, tal vez muy clásicos, pero que se van adaptando con la tecnología. Voy a dar un poquito de contexto de la dirección, que tal vez, si bien trabajamos a nivel país, porque nosotros asistimos a fiscalías y juzgados de todo el país, capaz que no somos tan conocidos, no somos fiscalía. Entonces les cuento un poquito, nosotros trabajamos en materia técnica y especializada. Siempre a requerimiento de las autoridades, en el año 2016, a través de las acordadas 2 y 30 de la Corte, nos crearon y nos dan nuestras competencias. Y somos el único organismo a nivel Argentina autorizados para las intervenciones, las captaciones de las comunicaciones. Siempre trabajamos, obviamente, respetando las garantías constitucionales, protegiendo la privacidad y con todas las medidas de seguridad acordes a el tipo de estudios que hacemos. Trabajamos a nivel federal y esto nos gusta mucho porque si bien nosotros estamos acá en Capital Federal, pero nos gusta trabajar con las autoridades de todo el país porque estamos todo el tiempo aprendiendo uno de los otros, capacitándonos y teniendo distintas herramientas, ¿no? A veces, y acá esto me pongo en modo porteña, nos pasa que creemos que todo pasa en Capital y no es así y hay un montón de cosas que nos podemos aportar de maneras distintas de investigar, nuevas metodologías de trabajo, y a nosotros nos gusta esto, ¿no? De federalizar los conocimientos y llegar a más lugares con nuestras capacitaciones y aprendiendo los unos de los otros las distintas herramientas. Así que bueno, trabajamos a nivel país y estamos siempre atentos a cualquier asistencia que podamos colaborar. Como estamos hablando de tecnología, ¿no? Ciber, todos los ciber, nos encanta poner el término ciber frente a todo, y la ciberseguridad, los ciberdelitos, ya no, ya el ego de los abogados tenemos que dejarlos de lado, y lo digo como abogada, ¿no? Que antes pensábamos que podíamos nosotros solos, y ya no, realmente tenemos que trabajar con equipos interdisciplinarios porque hay otras miradas, hay nuevos elementos a analizar que a veces se nos escapa, ¿no? De lo jurídico, o como abogados siempre tenemos como ese pensamiento full jurídico que un ingeniero, un antropólogo, un diseñador lo va a ver de otra manera. Y eso es lo que hacemos en la dirección. Tenemos profesionales de diversas disciplinas, abogados, un montón, pero expertos en distintas materias, pero también trabajamos mucho con ingenieros, contadores, porque tenemos toda una parte también patrimonial de estudios, diseñadores, y lo rico de eso es que buscamos adaptarnos y generar nuevas metodologías de trabajo para estas investigaciones, ¿no? Estas investigaciones en entornos digitales que todo el tiempo pone en jaque nuestros conocimientos y nos hace adaptar y crear nuevas metodologías. Entonces, desde la dirección buscamos todo el tiempo estar innovando y en lo posible asistir a las autoridades que a veces en el día a día, a través de una fiscalía o de un juzgado, no pueden tomarse ese tiempo, ¿no? De generar nuevos estudios, y nosotros tratamos de aportarlo. Trabajamos en tres dimensiones: a nivel desarrollo, buscando esto que les contaba, generamos nuevas herramientas que siempre tratamos de poner a disposición y nuevas metodologías de trabajo para entender de lo que necesitan de nosotros las autoridades, qué es lo que se está buscando, cuál es la teoría del caso, cómo podemos aportar desde nuestros estudios técnicos, y de esa manera crear a veces al efecto para esa asistencia herramientas o metodologías que nos den el mejor resultado para aportar a la autoridad en esa investigación. También estamos todo el tiempo capacitándonos y generando esto que les contaba con las autoridades, un ida y vuelta muy interesante, participando en jornadas como estas, en mesas de trabajo, tanto con otros órganos del Estado como en el ámbito privado, que siempre aportan y nos hacen crecer porque la tecnología nos obliga a estar todo el tiempo estudiando, y más en estos temas. Y a nivel operativo, los casos, tenemos tres grandes grupos de trabajo. Por un lado, todo lo que tiene que ver con las intervenciones de las comunicaciones, la información asociada, que es nuestro vínculo con las empresas prestatarias de telefonía y las autoridades. Tratamos de
aportar de una manera más directa a la comunicación y obtener toda información vinculada a abonados telefónicos, registración, comunicaciones y aportarla a las autoridades de una forma directa y más rápida, tal vez que si lo hacen ellos con la prestataria. Y por último, sí, el área de asistencia, que acá yo les voy a hablar específicamente de lo que es comunicaciones y el trabajo que hacemos con las telecomunicaciones, pero también tenemos asistencias en materia normativa y en materia económica, contable y financiera, que muchas veces trabajamos en equipo y luego les voy a contar algunos casos que podemos trabajar. ¿Qué nos pasa? Estamos hablando de ciber, dijimos ciberdelitos. Bien, la tecnología nos atravesó a todos, ¿no? Y más en la pandemia, que éramos dependientes de una pantalla todo el tiempo. La sociedad se beneficia, por supuesto. Podemos desde nuestra casa programar el lavarropas, el aire acondicionado, la cafetera, prender el aire. Pero también todos esos beneficios que nosotros los vemos para mejorar nuestra vida, a la cibercriminalidad organizada le viene espectacular para adaptar su infraestructura, crear nuevas herramientas y nuevas modalidades delictivas, ¿no? Para cometer cualquier delito que se nos venga a la mente. Entonces, la tecnología va rápido. Y nosotros en el derecho sabemos, ¿no? Una norma, tanto de fondo como procesal, lo que cuesta, las discusiones, que los congresos que salen, que sí, que no. Entonces, el derecho va muy por detrás del avance de la tecnología, pero sin embargo, los incidentes informáticos pasan. Y muchas veces esos ataques, esos ciberataques que nosotros escuchamos, puede ser que entren en alguno de los delitos que tengamos en nuestro Código Penal, pero también muchos que no, y que vemos día a día, y esto no llamado al Congreso a ver si nos ponemos otra vez a hablar de estos temas, porque desde el 2013, ¿no? Con el delito de grooming, no tenemos ahí una renovación. Entonces, esta tecnología que nos atraviesa, que nos hace avanzar, también nos obliga a nosotros, y en este caso como operadores jurídicos, a replantearnos las investigaciones, a replantearnos qué prueba voy a recolectar, ver cómo voy a interpretar esos elementos, porque no puedo seguir pensando, y sobre todo el derecho penal, ¿no? que nos cuesta desde el lugar de penalista, es decir, este cambio, salir de la estructura, pensar fuera de la caja, eh, adaptarnos, adaptarnos y ver más allá de lo que conocemos con el derecho clásico. En el año 2008, en realidad 2007, que se sanciona la ley 26.388, conocida como la ley de delitos informáticos, se discutía en su momento qué vamos a entender por un delito informático. Y había dos posturas muy marcadas. Por un lado, los conservadores que decían, bueno, no, un delito informático va a ser aquel en el cual el sistema informático es el fin, ¿no? de esa acción. Pero si hubiera quedado ahí, nos quedarían un montón de delitos por fuera. Y lo que pasaba en realidad en ese momento es que la tecnología había traído para los ciberdelincuentes nuevas modalidades de cometer delitos que ya conocíamos, delitos tradicionales. Entonces, lo que hace la ley, que fue incorporar en el Código Penal, la mayoría fueron modificaciones de artículos que ya teníamos e incorporó nuevos, casi nada. em, Dijo, bueno, tomemos una postura amplia de los delitos de que van a ser cualquiera, un delito informático, un ciberdelito, va a ser cualquiera que va a involucrar un sistema informático, tanto como el medio para cometer un ilícito como un fin. Entonces, ahí es que nosotros en el año 2008 tenemos la gran reforma del Código Penal en este mundo de los ciberdelitos, y prácticamente lo que se hace es modificar delitos que ya conocíamos, pero agregándoles este elemento tecnológico que hasta ese momento no existía, y si no existía, por fuera de la normativa, atípico, y vemos si el derecho civil me soluciona algo, pero por el momento, por el lado penal, no. Y eso era lo que estaba pasando, ¿no? De ver un montón, una estafa, ¿no? Una de estas famosas estafas informáticas, pero el elemento tecnológico no estaba. Una amenaza de toda la vida, pero esta vez por WhatsApp. Entonces,
¿Qué pasaba con eso? Quedaba por fuera y es que entienden en ese momento los legisladores y la doctrina concuerda de ir por esta interpretación amplia del concepto de ciberdelitos que prácticamente todos los países que siguen, ¿no? Nuestra misma línea de sistema de ordenamiento jurídico entienden. Si no, entenderíamos solo un delito informático que tenemos hoy en día, que sería de los puros, para decirlo así, es el acceso indebido a un sistema. Porque en definitiva, el daño informático, otro de los delitos que encontramos, no deja de ser un daño, pero en vez de a una cosa, a un sistema. Entonces, en ese momento fueron dos los delitos que se incorporan propios, donde el fin es el sistema, como les comentaba, el famoso hacking, que es el acceso indebido a un sistema, y por el otro lado también aquellos que tengan un programa o hagan circular o vendan algún sistema, un malware que esté destinado a causar daño, donde acá el daño es al sistema. Pero después todos los otros delitos que se modifican tienen que ver con delitos tradicionales. En este sentido, estos delitos tradicionales tenían, ¿no?, sus formas de investigarse, los elementos probatorios clásicos, y esto es opinión personal, nuestra gran falla a nivel normativo que tiene que ver con lo procesal, ¿no? Todavía estamos un poquito lentos con la modificación de los procesos para incorporar elementos probatorios más digitales o una manera más ordenada de poder perseguir estos delitos a la hora de investigar y seguramente los demás ponentes vinculados al Ministerio Fiscal van a poder hablar mucho mejor que yo en ese sentido. Pero hoy en día tenemos que adaptarnos a lo que la normativa nos permite y entender este nuevo mundo digital y cómo interpretarlo. Prácticamente tenemos que repensar nuestras metodologías de trabajo y aquellas herramientas que vamos creando o que tenemos disponibles, y por eso yo voy a hablar de comunicaciones, eh, para perseguir estos delitos y por lo menos generar nuevas fuentes de información que voy a ir uniendo, ¿no? Esto de la importancia en este mundo ciber de la prueba compuesta, de ir buscando distintas fuentes que me lleven a avanzar en mi investigación. Uno cuando habla muchas veces tal vez con víctimas de phishing o algún acceso indebido, te dicen, no, ¿para qué voy a denunciar si total en internet no pasa nada? O me están amenazando por Instagram. No, ¿qué voy a saber yo quién es? Seguro es una cuenta falsa. Y está mucho este concepto de que porque está del otro lado anónimo o porque no sé quién es o porque total no me pasó nada o quién me va a hackear a mí, no hago nada, no voy a la justicia, no se va a investigar porque nada va a pasar. Y la realidad es que no es así. Cada actividad que nosotros hacemos en el ciberespacio va dejando una huella digital que se puede rastrear y que se puede investigar. Y a eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Desde el lado de los organismos que nos tenemos que encargar de estas investigaciones o de asistir en estas investigaciones, es encontrar estos puntos, estas huellas que va dejando estos rastros digitales que dejan los ciberdelincuentes y sumarlos al expediente que siempre vamos en algún momento a llegar a un autor físico, ¿no? Nuestro gran problema o hacia donde tenemos que ir es esto de encontrar un autor digital y llevarlo a un autor en la vida real, pasar del mundo de lo digital a lo analógico para luego poder citarlo cuando sea correspondiente. Entonces, como les comentaba, nosotros hoy les quiero mostrar un poquito los estudios en materia de comunicaciones que hacemos desde nuestro departamento para las investigaciones en entornos digitales y asistir a a las distintas autoridades. Las comunicaciones son, a ver, es un elemento probatorio de clásico, tradicional, así como pido los registros de comunicaciones de un teléfono fijo, luego también los puedo pedir de un teléfono móvil. Del teléfono fijo solo tenía datos básicos de a quién pertenecía ese titular, del domicilio de facturación o de instalación y las llamadas que hacían desde ese teléfono fijo. Pero después
La tecnología avanza, aparecen los celulares y ya esos registros se empiezan a ampliar. Y ya no solamente voy a tener llamadas, también voy a tener mensajes, los famosos SMS, que alguien seguramente los sigue utilizando. Y además avanzan más los celulares y voy a tener datos móviles. Entonces, cada vez que esa persona se conecte, abra Instagram o Instagram se actualice o WhatsApp, etcétera, va a generar datos móviles. Y todas esas cuestiones que en el teléfono fijo no estaban, ahora que aparecen en el teléfono móvil y a su vez le voy a sumar algo más, los impactos en celdas que me van a llevar a la geolocalización. Entonces, un elemento clásico, comunicaciones, arrancaron con el teléfono fijo, muy útiles, y de pronto avanza la tecnología, avanzan los datos que guardan este tipo de comunicaciones. Y hoy, 2024, y ya hace un par de años atrás, aparecen las comunicaciones electrónicas, los chats a través de redes sociales, los posteos, los correos electrónicos, el famoso mail. Eso también aporta un montón de información que me va a ser muy útil y es una nueva fuente que yo voy a tener en cuenta a la hora de investigar. Entonces vemos como un elemento clásico se fue transformando con la tecnología, así como el ciberdelincuente utiliza estas comunicaciones, esta tecnología para cometer ilícitos, también nosotros lo vamos a tomar como fuente de información para investigar. Desde la dirección y nuestros estudios en materia de comunicaciones, vamos a tener, la idea es responder tres interrogantes. Por un lado, ¿quiénes son esos abonados o usuarios de redes sociales o correo electrónico objeto de estudio? Por otro lado, ¿con quiénes se comunican? Y finalmente, ¿desde dónde se comunican? O sea, abrimos un abanico de estudios donde puedo verlo por interlocutor para saber quién es la persona que estoy investigando, también quiénes son nuevas personas con las cuales se comunica y que las puedo traer a mi investigación o me pueden ser de utilidad. Y por el otro lado, las ubicaciones geográficas, las zonas de interés, que también es un elemento importantísimo dentro de una investigación. Entonces, la idea es responder estos interrogantes a través de nuestros estudios y esto nosotros lo hacemos de forma técnica y le aportamos un informe a la autoridad que lo va a sumar con todos sus elementos probatorios y lo va a llevar adelante la investigación. Las fuentes de donde trabajamos nosotros, o de dónde vamos a obtener esta información, que estamos hablando de información, y la información forma parte de la ciberseguridad, ¿no? Para linkear un poquito con la ciberseguridad, esta seguridad de la información en el espacio, en el ciberespacio, en lo digital, y cómo todo el tiempo estamos dejando huellas de lo que hacemos, y cada vez que le hablamos por teléfono y cada vez que nos enviamos un mail y cada vez que nos registramos en un sitio, abrimos una cuenta en una red social, estamos dejando información y esa información es importante para todo. Acá estamos hablando de investigaciones, pero también para las compañías esa información que le regalamos se transforma en enviarme publicidad ahora que estamos en hot sale y que nos bombardearon de mails y mensajes y todo dirigido hacia nuestro gusto, porque seguramente hace un mes buscamos la cafetera y hoy nos llegó el descuento de la cafetera. Entonces, toda esa información que se encuentra en el ciberespacio y que hay que protegerla, que hay que saber cómo puedo pedirla, cómo puedo como usuario titular esa información, darla de baja, todo eso forma parte del gran mundo de la ciberseguridad. La ciberseguridad es un abanico enorme de distintos espacios donde vamos a tener, por el lado de esto del derecho penal, los ciberdelitos y cómo vamos a proteger en este caso la seguridad desde un punto de vista del derecho penal, esa información que se transforma luego en delitos como, por ejemplo, el acceso indebido a las comunicaciones o la privacidad de los correos electrónicos, de lo del sistema informático, eso por un lado. Por el otro, la protección de los datos personales, estamos hablando de información, datos personales. Yo dejo todos esos datos en una página y no sé cómo lo puedo dar de baja, tenemos una Dirección Nacional de Datos Personales que se puede denunciar y es otro mundo. Por el otro lado, a nivel gobernanza, a nivel Estado, ¿qué políticas públicas genero para capacitar en ciberseguridad? Y esto es un espacio buenísimo que ayudamos, ¿no? A esto de las capacitaciones en ciberseguridad, en ciberdelitos, en cómo
como usuarios, ciudadanos, qué pasa con nuestra información y cuántas noticias subieron en el último tiempo de filtraciones de nuestros datos. Otro compartimiento. Entonces, la ciberseguridad abarca muchísimo. Hoy estamos desde el lado de lo penal, del lado de los ciberdelitos, pero me gusta siempre nombrarlo para que sepan que es un mundo gigante. Dentro de ese mundo hay información digital y se convierten en fuentes que las voy a usar en una investigación a requerimiento, en este caso de las autoridades, y en un contexto y con una justificación, obviamente, una garantía. Registros de comunicaciones que me va a proporcionar una compañía prestataria. Esos registros pueden ser tanto, como les contaba, de telefonía fija como de telefonía móvil. Con eso voy a obtener con qué interlocutores y se comunicó un abonado específico, la cantidad de comunicaciones, la frecuencia, el detalle de esas comunicaciones, qué celdas registraron las mismas, o sea, la celda me va a dar la zona, fecha y hora, duración, y con todos esos datos luego podré hacer distintos análisis. Desde el punto de vista de las redes sociales, los correos electrónicos, voy a poder solicitarle a las compañías, ya les voy a contar un poquito sobre eso, datos de titularidad asociados a esa cuenta, direcciones IP registradas en un periodo determinado, y cualquier otro dato sobre abonado o correo electrónico asociado a esa información. Ahora les voy a desarrollar un poquito de esto. Y por último, también nosotros desde la dirección trabajamos con información que nos puede brindar directamente las autoridades. Una autoridad puede ser que tenga información que fue recolectando durante todo el proceso y sea muy difícil de sistematizar o la idea es ordenarle. Nosotros hacemos sistematización de datos y con eso luego podemos generar un estudio técnico, depende de lo que la autoridad me esté requiriendo. Entonces, estas van a ser nuestras fuentes que vamos a utilizar para generar los estudios. Pero más allá de que estoy hablando de casos concretos, ¿no? Lo que hacemos en la dirección, vean que son fuentes que desde cualquier lado de operadores jurídicos podemos tener en cuenta a la hora si estoy como una querella o tengo que una defensa, lo puedo pedir a la autoridad que pida esta información o saber que existe para, como punto inicial en una investigación. No importa de qué lado estemos, como operadores jurídicos, es importante entender qué tienen sobre nosotros estas distintas fuentes. Para eso vamos a dividirnos en dos grupos de estudio que les voy a ir comentando. Quiero saber quiénes son y también con quiénes se comunican, ¿no? Vinculando a los interlocutores. Ese va a ser un gran grupo de información y un gran grupo de estudios que puedo generar desde las comunicaciones. Siempre partimos de ahí. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la localización, con zonas de interés, desde dónde se comunicó, cómo se movió una persona vinculada a un abonado a un perfil. Entonces, como decíamos hace un ratito, ¿no? Este mito de como me habló por Instagram, ya fue, no voy a hacer nada porque no puedo hacer nada. Si Instagram está en Estados Unidos o en Irlanda, la sede, no existen en Argentina, ¿qué puedo hacer? Bueno, es una realidad que las empresas, las más importantes, ¿no? De tecnología y las vinculadas a las redes sociales que todos manejamos, Instagram, Facebook, los correos electrónicos de tanto de Google como de Microsoft, no tienen sede en Argentina, WhatsApp también, pero sí colaboran por lo menos con las fuerzas, digamos, que ellos llaman las fuerzas de seguridad o los operadores jurídicos que están autorizados para ello. Actualmente, con el segundo protocolo del Convenio de Budapest, a ver, como soy la primera, les voy a ir tirando, ¿no? La parte teórica. El Convenio de Budapest es un convenio súper importante sobre cibercriminalidad que se crea en el Consejo de Europa, pero se abre a que otros países adhieran. Estoy haciendo un mega resumen. Argentina forma parte ya de hace unos años de este convenio. Este convenio tiene tres ejes principales. Uno de ellos es generar un listado de ciberdelitos o delitos informáticos que todos los países tienen que traer de forma interna. Luego nos habla de la parte procesal y distintas medidas o herramientas en materia procesal y finalmente sobre la cooperación internacional.
Este convenio de Budapest, que todo el tiempo se está trabajando sobre el mismo, es el único así convenio internacional tan importante en la materia, o sea, el único en la materia y que adhieren muchísimos países. En este segundo protocolo del convenio, uno de los puntos a tener en cuenta es la colaboración entre estas empresas de grandes tecnología, que son privadas, que no dejan de ser empresas privadas, por más que tienen más poder que un Estado con toda la información que tienen sobre nosotros, con la colaboración con la justicia de todos los países, porque actualmente esa voluntad, ¿no? Actualmente colaboran, y ahora les voy a contar un poquito cómo trabajamos nosotros con ellos, pero no hay una obligación legal específica que los lleve a que nosotros podamos obligarnos a colaborar, sino es un poco a voluntad con las normas que ellos plantean. Entonces, este segundo protocolo está interesante porque va a traer, creo, una renovación en este tipo de relaciones. Obviamente existe el exhorto, el elemento jurídico que conocemos todos los abogados que estemos aquí en esta charla, el exhorto con también sus plazos, con buscar la normativa que está detrás, con los acuerdos que haya, pasando por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ese exhorto hay que pasarlo al idioma inglés generalmente. Entonces, esos elementos están y cada vez que yo necesite solicitar información de contenido vinculada a alguna de este tipo de redes, una investigación así de redes que yo necesite contenido, sí voy a tener que hacerlo vía exhorto, porque para estas compañías y la normativa que les aplica, sobre todo normativa de Estados Unidos, porque por las sedes de la, principales de estas compañías, ellos dicen que un contenido me refiero a, por ejemplo, una conversación en Facebook, un chat entre dos usuarios que sean de interés para la investigación. El contenido ya es meternos en profundidad en la privacidad de ese usuario, entonces como el tema de privacidad es algo, por lo menos en Estados Unidos, muy protegido, ahí sí necesitas que un juez de Estados Unidos le diga a Facebook que me mande esos datos. Pero a lo que a nosotros nos interesa, con lo que trabajamos en el día a día, estas compañías tienen plataformas específicas que uno solicitando el acceso puede hacer de manera directa las solicitudes de información. Estas solicitudes de información a través de oficios firmados por la Fiscalía o por el juzgado, requiriendo estos datos básicos, datos transaccionales, como le llaman ellos, de una cuenta de Facebook, de Instagram, un usuario de WhatsApp o algún correo electrónico. Para poder acceder a estas plataformas, obviamente hay que hacer un organismo del Poder Judicial, estar vinculado a la investigación y te tienen que autorizar. Nosotros desde la Judeco, ya desde el año 2020, si no me equivoco, somos punto de contacto autorizado por estas plataformas para cursar estas solicitudes y obtener de una manera más rápida, sin pasar por todo proceso de exhorto, esta información donde hemos generado, por suerte, ya tenemos nuestros oficios modelos y ya nos conocemos con las compañías, saber qué es lo que les gusta, qué no, porque son bastante estrictas a nivel forma, y vamos generando estos datos que son realmente muy útiles. Como les decía, me escriben de una cuenta de Instagram porque me ofrecen un curso gratuito, entonces yo hice clic en ese link y me llevó a otro lado y puse mi tarjeta de crédito y ¡pum! Una estafa. Es una cuenta de Instagram, no puedo hacer nada. No, sí puedo hacer, porque a través de una cuenta de Instagram podemos sacar un abonado telefónico y ese abonado telefónico está asociado a un titular y ese abonado telefónico habla con otras personas y podemos empezar a generar un vínculo. Y esto es un ejemplo, pero son casos reales, o sea, realmente pasa aquí y hemos tenido casos de éxito de que todo comenzó en Instagram y gracias a pedirle información a Instagram, Meta, cualquiera de estas plataformas, obtenemos domicilios, obtenemos abonados que después nos llevan a nombres que empezamos a vincular y todo eso llevó a encontrar a la persona que estaba generando estas comunicaciones y bueno, y toda la investigación que sigue. Entonces, a estas compañías les solicitamos y nos van a dar correos electrónicos asociados, datos registrados, nombres, abonados telefónicos. Lo bueno también que hoy en día todas estas redes sociales, y esto fue en el último tiempo a raíz de varios
inconvenientes que hubo en Estados Unidos con Cambridge Analytica y todos esos escándalos de qué pasaba con nuestra información, estas compañías generaron un montón de nuevos filtros para que no haya cuentas falsas, para asegurarnos que hay una persona detrás de esa cuenta y además para sumar seguridad informática a las cuentas. Y en esa seguridad están los dobles factores de autenticación. Entonces, una cuenta que se crea sí o sí en algún momento, y si no te la van a cerrar, te va a requerir un teléfono o por lo menos un correo electrónico asociado. Y eso es interesante porque a nosotros nos sirve a nivel de investigación para avanzar y traer nuevas fuentes de información. Muchas veces, y esto lo verán en las noticias, ¿no? Como la seguridad informática, o sea, la seguridad de las cuentas y la privacidad, no respetar los datos y la privacidad del usuario, chocan con lo que nosotros como investigación o de nuestro lado nos serviría a la hora de ir adelante en un proceso, ¿no? Entonces todo el tiempo eso está en constante guerra entre decir, bueno, ¿por qué iPhone no le quiere abrir el celular del terrorista tal? Y discusiones que salen en la vida real y habrán leído o escuchado mucho de eso. ¿Por qué la compañía tal no da los datos de esa persona que cometió tal delito o que a través de Telegram hicieron tal cosa? Bueno, estamos todo el tiempo en esa lucha, la seguridad es incómoda, cuanto más privacidad, yo desde el punto de vista de usuario me encanta y me encanta configurar todo súper privado y que no tengan datos míos ni que me localicen, etcétera, pero bueno, si uno está del otro lado, después todo el tiempo nos llevamos a callejones sin salidas en las investigaciones, por eso es que, vuelvo a repetir, tenemos que estar todo el tiempo alertas, creando nuevas formas y buscando y viendo, ¿no?, pensamiento lateral para obtener información, porque la tecnología avanza, pero también cierra puertas en pos de la privacidad y la protección del usuario, lo cual también está bien. Entonces, bueno, somos investigadores, pero también somos usuarios, así que es muy difícil estar todo el tiempo viviendo entre estos dos mundos. Con toda esta información, nosotros podemos acceder entonces, por ejemplo, a un abonado y de esa manera vamos a empezar a aplicar y abrir todas las líneas de lo que hacemos con las comunicaciones generalmente. A su vez, como un segundo punto, si yo conozco el abonado telefónico o tengo un nombre y tengo un DNI o quit, porque también puede ser una persona jurídica, voy a pedirle a las empresas prestatarias de telefonía, que también trabajamos a nivel país, ¿no? Uno siempre piensa en las clásicas, grandes, que los que llaman todo el tiempo para ofrecernos cosas, pero también hay cooperativas y distintas, así más chiquitas, empresas más locales que también tenemos contacto y estamos todo el tiempo trabajando en conjunto. Entonces pido a estas compañías que me dé líneas asociadas a un nombre o un DNI o una empresa con un quit, datos de ese titular, qué líneas tiene asociadas, en qué periodos, si tiene correos electrónicos asociados, si tiene otros teléfonos asociados, porque a veces nosotros conocemos un abonado y resulta que como teléfono de contacto esa persona brindó otro, entonces tenemos una nueva línea, una nueva fuente de información, domicilios registrados, tanto para la facturación como para la instalación, tal vez si estamos hablando de un teléfono fijo o estamos hablando de un servicio de internet, donde se instaló, que ahí ya nos va a dar una zona, un teléfono fijo o un servicio de internet está en un domicilio específico que está vinculado de una manera súper directa a ese titular. Entonces eso es algo nuevo también que nos sirve. Y por supuesto los registros de comunicaciones que van a ser luego nuestra materia prima para generar los estudios. Si llega a haber alguna pregunta, si quieren interrumpirme, hablen porque yo no puedo leer el chat desde acá, por las dudas lo digo, porque me abre la pantalla. Bien, quiero encontrar vínculos entre interlocutores. ¿Qué pasa? Creo que alguien levantó la mano, ¿no? Porque me apareció una notificación. Sí, Mariano Restivo. A ver, escucho, porque yo así no arranco y no freno más. No sé si quiere hablar porque... Habilita el micrófono, Mariano. Ahí. Ahí, ahí, se escucha. Bueno, hola, ¿qué tal? Quería Hola. preguntar sobre, no me quedó bien claro que si un
si el Poder Judicial puede pedir a las compañías, digamos, información, ¿sí? De otro, que tiene su sede en otro país sin necesidad de un exhorto, ¿no? No sé si escuché bien. Exacto, siempre que nosotros, yo estoy hablando desde la Judeco, nosotros somos punto de contacto con las compañías de WhatsApp, Meta Platforms Inc., que te dan información sobre Facebook e Instagram, Microsoft y Google. Entonces, a estas cuatro compañías nosotros podemos enviar solicitud de información pidiendo sobre un usuario o sea un perfil de Instagram, un WhatsApp, etcétera, sobre un usuario específico, estos datos básicos. No contenido, contenido no, porque eso sí o sí va por exhorto, por esto que les explicaba de la normativa de privacidad, etcétera, que tiene en Estados Unidos, pero sí los datos básicos de suscripción, y es una Ah, comunicación directa muchísimo más rápida, o sea, 3 semanas aproximadamente uno tiene la información, que si uno tuviera que hacer todo el proceso de un exhorto. Pero para eso nosotros tuvimos que generar contacto con la compañía, que nos autoricen, y por eso son puntos específicos que ellos autorizan en el país para hacer estos pedidos. Y es por eso que nosotros esta herramienta la abrimos a nivel federal y o sea, la asistimos a tanto a juzgados como fiscalías para que a través nuestro puedan hacer estos pedidos de información. o sea, solo puntos específicos, ¿no? Digamos, toda la información, lo que te permite la compañía. Exacto, Bien. porque al no haber una obligación legal, Ujú. estás a voluntad de lo que la compañía te quiere dar de información. Hasta ahora nosotros, a nivel que fuimos haciendo pedidos y cada vez va avanzando, porque aparte constantemente están cambiando lo que te informa, la manera en que vos le puedes pedir. Nosotros vamos incorporando esos conocimientos y les vamos avisando a las autoridades, decir, bueno, mira, esto sí lo puedes pedir por acá, esto no. Por eso les comentaba que con el segundo protocolo del convenio de Budapest puede ser que esto cambie si se hacen, digamos, los acuerdos pertinentes para que ya haya una especie de obligación legal entre estas compañías y las distintas autoridades de todos los países, ¿no? Para obtener esta información, pues si no es una pelea constante y al no tenerse en Argentina, si no va a llegar un momento para decir, bueno, ¿sabes qué? No te doy nada. Entonces, bueno, es como una cuestión, digamos, diplomática ahí de cooperar y de ver que hasta dónde podemos obtener, siempre cortando el contenido. Contenido ya les dije que no. Pero los datos cada vez un poquito más, tal vez se puede pedir en el caso de urgencias. Hay miles de modalidades, siempre y cuando seamos un organismo, como en nuestro caso, que estamos autorizados por estas compañías y que siempre estamos buscando también generar nuevos convenios con otras compañías, ¿no? Eso va de a poco según cómo se van aplicando. Por ejemplo, Yahoo directamente te dice, yo, Argentina, no tengo contacto así de plataforma, exhorto. Entonces, bueno, ahí ya te cierra la puerta, pero con las que se puede, uno va trabajando. No sé si se entendió. Que el contenido sí o sí tengo que pedir exhorto por el momento, Exacto. actualmente, hasta que el convenio en Budapest modifique. Veremos, porque el tema del Por contenido eso. ya es una cuestión más legislativa de por qué normas se rige cada compañía y cómo entiende el contenido y la privacidad, ¿no? Porque como ya te estás metiendo con la privacidad, generalmente requieren que sea un juez del país donde esté esa compañía que le diga que sí puede darles información a un juez de otro país y de todo el proceso, ¿no? De exhorto. Pero bueno, veremos a futuro, esto todo el tiempo está cambiando, por eso lo lindo de la tecnología y también nosotros del derecho informático que nos vamos adaptando. Ah. Ujú. Gracias. No, por favor. Julieta, tenés otra mano levantada de Julio César Camacho. Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julieta. Hola, buenas tardes. Tengo poca señal, por eso no inicio el video. Sí, mi consulta era respecto al tema que acabas de aclarar. También, usted, o sea, la parte de investigadores sería de lo judicial. ¿Y el personal policial que está haciendo la investigación también puede enviar esa solicitud sin el exhorto para titularidad de la cuenta? Depende de la dependencia, no sé, depende si la dependencia tuvo contacto con la compañía y los autorizaron. Eso es, son plataformas que uno tiene que hacer todo un proceso de registración y autorización. Va a depender de la dependencia. Nosotros muchas veces nos vienen solicitudes que o sea, vienen de la policía y lo hacen a través de la autoridad judicial o fiscal correspondiente. Claro, o sea, por ejemplo, el área específica de cibercrimen de X policía lo puedo hacer tranquilamente, entonces.
Si pidieron acceso, sí, depende de si el acceso que hayan pedido y si la compañía entiende que los autoriza al acceso. O sea, es como muy a criterio de la registración y lo que la compañía entienda que si ese organismo está apto o no para recibir esa información. Generalmente cuando hay algún área así de cibercrimen especializada, tienen acceso, pero bueno, eso va a depender de la dependencia, o sea, de cada dependencia. De cada dependencia. Fantástico. Muchísimas gracias. No, por Excelente la favor. charla. Bien, alguien más levantó la mano. Agustín Greco. Sí. Sí, buenas tardes, doctora. Sí, buenas tardes. Es una consulta más que nada. Los estudios jurídicos de modo privado, ¿no? ¿Pueden tener acceso a esta información? Sobre todo porque hay No, algunos estudios que dicen que tienen, digamos, comunicación con todo lo que es tecnológico y demás, y bueno, se jactan de eso. no, la verdad es que estas plataformas, el acceso es solo para organismos gubernamentales, ¿no? Ellos además hasta te piden correos electrónicos que estén, sean institucionales, autorizados y un montón de datos y va a revisión. Un estudio jurídico no puede pedir esta información. No sé qué otra información, tal vez hacen estudios por ejemplo, que se conoce como fuentes abiertas, donde, bueno, todos podemos acceder a Internet y analizar lo que pasa en las redes y si sabemos buscar podemos llegar tal vez a información que uno en el día a día no ve, pero en sí, estas plataformas son específicas para organismos gubernamentales autorizados. Claro, pero doctora, no puede tener, por ejemplo, entonces contacto con lo que hay, comunicación de Facebook, de Instagram, de Twitter, de lo que sea, de un usuario determinado. No, lo que es interno, que solo conoce la plataforma, no. Te repito, tal vez lo que pueden llegar a vender algunos, no lo sé, estoy hablando como entendiendo un poco la pregunta, es si estos trabajos de OSINT, como se conoce, o de estudio en fuentes abiertas, que uno puede, yo puedo agarrar una cuenta de Instagram y haciendo un análisis de esa cuenta, con quienes se hablan, buscando algo más en Google o en alguna base de datos, puedo sacar como un perfil vinculado a este usuario, pero no vas a tener cuál es el segundo factor de autenticación de ese usuario, que es el abonado telefónico tanto, que solo lo sabe la compañía. Ahora, capaz que puedes tener teléfono, sí, porque esa persona una vez publicó que vendía una silla y puso un teléfono. Digo, son distintas maneras de llegar a la información. Lo que uno hace como usuario cuando me voy a loguear, me registro en Instagram, esa información y las direcciones IP que utilizo o se registran en tal periodo, eso solo lo va a conocer la compañía internamente y esa es la información que te van a brindar a vos como fuerza de seguridad, no a un privado. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. No, por favor. Bien, si no hay otra pregunta, sigo, pero quería consultarles cómo veníamos porque así no quedamos para el final después y nos olvidamos de las cosas. Si no hay otra pregunta, Hay continuamos con... una, hay Sí. una María Elizabeth Martínez y después continuamos y no nos vamos a quedar sin tiempo. Ay, sí, perdone. Dale, María Isabel. Elizabeth. Hola, hola, buenas Hola, tardes. buenas tardes. Voy a hacer una pregunta de mi ignorancia digital terrible. Eh, Más allá que creo que me vas a decir que cuanto más rápida sea la información que le solicitemos mediante la Dajudeca, va a ser, Dajudeco es mejor. Pero digo, ¿existe una temporalidad tal para rastrear ese posible autor digital? ¿O podemos, qué sé yo, por ahí llegar a los 6 meses, 7 meses? Digo esto porque a veces el tiempo es diferente al tiempo real en este tipo de Exacto, investigaciones. y es una excelente pregunta porque me hace el pie a muchas cosas, así que está perfecto lo que decís. Lamentablemente, los tiempos judiciales son otros a la vida de la evidencia digital, y eso es importante porque tenemos que acostumbrarnos, vuelvo a lo mismo, a estos cambios de metodologías de trabajo. Eh, no podemos tardar tanto a veces en recolectar la evidencia digital porque tiende a desaparecer, porque la evidencia digital, ¡pum!, es volátil. Entonces, y esto me da el pie para contarles algo más, a veces a nivel jurídico no tenemos todavía jurídicamente la posibilidad o autorización legal para solicitar esta información. Eso pasa. Ujú. Sí. Pero tenemos una herramienta.
si yo sé que me interesa un perfil, si yo sé que me interesa un abonado, que después en un par de meses voy a poder solicitar esta información, ¿qué puedo hacer? Las compañías tienen la opción de pedir la preservación de la información. Entonces, de igual manera, a través de la plataforma, a través de un oficio, en vez de decir, envíame los datos de tal abonado o de tal usuario, le voy a decir, por favor, preservame esta cuenta, porque yo tengo esta causa donde estoy investigando tal cosa, donde la normativa mía, el artículo tanto del Código Penal dice tal cosa, entonces yo te lo voy a pedir, guárdamelo, porque puede ser, y pasa, y nos pasa mucho, abren cuentas de WhatsApp para generar estafas, ¿no? Entonces la usan un tiempo, pum, las eliminan. Y WhatsApp te dice, yo si se eliminó la cuenta no guardo nada. Claro, cuando llega el oficio, ya Es pasó el tarde. tiempo. Entonces, lo importante en esos casos es actuar rápido para preservar la evidencia digital. Entonces se puede hacer, generalmente el plazo es de 3 meses, que se puede prorrogar hasta casi 6, y de esa manera nos da el tiempo judicial y para justificar normativa y jurídicamente ese pedido de datos más profundos, ¿no? Así que gracias por la pregunta porque me abre eso que me faltaba decirles. De nada. Bien, sigo porque si no me voy a quedar con todo el tiempo. Sí. Pero ya terminamos. Estamos en estudios para identificar interlocutores. Tengo los registros de comunicaciones, acá estamos hablando ya de abonados telefónicos, llegar a registros de comunicaciones. Esos registros me van a enseñar muchísimo, los puedo analizar de distintas maneras, siempre con el mismo contenido. ¿Con quién es el abonado? Me va a dar un domicilio, me va a dar un nombre, lo voy a asociar a una persona, pero además, ¿con quién habla? Entonces, en un periodo determinado, que siempre vamos a poder, ¿no? Estructurar, según la investigación, periodos de interés, voy a evaluar esa persona con quien habló. Nosotros le vamos a dar una herramienta que le van a poder ver en orden de mayor cantidad de comunicaciones a menor cantidad de comunicaciones. Y si me interesa que con tal abonado habló 1500 veces, voy a poder hacer clic en la herramienta que nosotros les damos y van a ver el detalle de todas esas comunicaciones para ver cuándo hablaron, en qué horario, con qué frecuencia, con la duración. Entonces, este estudio, que nosotros llamamos estudio de interlocutores frecuentes, me va a mostrar estos vínculos desde el abonado que a mí me interesa, desde él o los, ¿no? Del abonado que a mí me interesa, en un periodo sobre las comunicaciones generadas, tanto llamadas como mensajes de texto también. Ahora, si yo quiero estudiar vínculos, sobre todo organizaciones criminales, muchas veces no me surge que un abonado, o no sé de todos esos que habló, el interés, o no hablaron entre ellos, pero sí aparecen terceros de interés para la causa. Todos nosotros tenemos un estudio que se llama Estudio de Interlocutores Comunes, que lo que hacemos es que a raíz de 2 o más abonados voy a identificar por un lado, que es otro estudio que se llama entrecruzamiento, si esos abonados generaron comunicaciones entre sí. Entonces ahí armo vínculos, redes de distintos nodos de abonados, en este caso, que están vinculados a personas de una organización, que generaron comunicaciones entre sí en un periodo determinado. Pero a su vez, si esas personas no hablaron entre sí, puede ser que haya un tercero común que los vincule como organización. Entonces, también hacemos este estudio de decir, bueno, de todos estos abonados que yo tengo que a mí me interesan en este periodo, fíjate si hubo alguien que no está acá que se comunicó con ellos. Y ese lo puedo incorporar luego al proceso. Así que este estudio de interlocutores comunes es bastante útil, sobre todo cuando estamos hablando de asociaciones, ¿no? de organizaciones criminales donde hay más personas involucradas. En el estudio de entrecruzamiento, como les contaba recién, vamos a vincular entre sí si generaron alguna comunicación esos abonados, y saliendo de los vínculos, por último, y ya voy a ir terminando, tenemos los estudios vinculados a las zonas de interés o a la geolocalización, zonas geográficas. Nosotros lo llamamos estudio de sectorización. Lo que vamos a hacer es, desde un abonado y sus registros de comunicaciones, que dijimos que los registros de comunicaciones, las llamadas y los datos móviles generan impacto en celdas, vamos a tomar esos registros que nos da la compañía con esos códigos de celda que a veces son inentendibles, y nosotros tenemos una herramienta que creamos al efecto porque veíamos que era muy útil,
para las autoridades, traducir un poco lo que dice el PDF que te manda la compañía y vamos a incorporar con esos datos en un mapa interactivo las distintas celdas que se fueron aperturando con las comunicaciones que generó ese abonado. Ahí en la presentación, como verán, hay un videíto que va mostrando. Entonces yo puedo ver el recorrido de ese abonado y si tengo más de un abonado, puedo ver si compartieron zonas. Y si la autoridad me dice, mira, me interesa saber si estuvo en tal zona, yo puedo poner un pin en esa zona y ver si las antenas que fue aperturando ese abonado están cerca o no. Y es un estudio que la verdad es muy útil y es el que más hacemos para las asistencias que ofrecemos a las autoridades. Asimismo, otro estudio vinculado, y ya estoy por finalizar, con lo geográfico, es el barrido de antenas. Acá, lo interesante del barrido de antenas es que partimos de no sé quién estuvo ahí, no sé qué abonado pasó por esa zona, pero yo sé que en un momento determinado, en un punto geográfico determinado, algo pasó que me interesa para la investigación. Entonces, lo que hace este estudio barrido de antena es, a partir de una localización exacta, chequeamos qué antenas dan cobertura a esa geolocalización y le solicitamos a las compañías que nos indiquen todos los abonados que hayan impactado en esas antenas. Obviamente esto da muchísima información, por eso es un estudio que es muy útil si yo tengo un horario determinado, si yo pido minutos, cosa de que sé que pasó algo ahí entre tal y tal hora y puedo tomar toda esa información como inicio para ver qué abonados estuvieron ahí y empezar mi investigación si lo único que sé es que pasó algo en tal lado y luego puedo con otras pruebas complementarias como cámaras que estén por la zona, ver, por ejemplo, si esos que estuvieron en el lugar del hecho donde yo pedí el barrido, luego una cámara los toma a 15, 20 cuadras, 5 minutos después puedo pedir un barrido de esa nueva zona geográfica y hacer comparativos, que eso también lo hacemos, ¿no? Entre dos zonas donde sé que estuvieron estas personas que quiero encontrar, qué abonados en común tienen esas zonas en esos distintos horarios para ir achicando el abanico de abonados que me da un barrio de antena, pero la verdad que es muy útil cuando no sé para dónde ir, ¿no? Y es una prueba como para iniciar. Finalmente, y ya para ir terminando, así como las compañías me brindaban datos, las compañías de redes sociales y correo electrónico me brindan datos de contacto, de usuario, el nombre, etcétera, también me brindan direcciones IP. ¿Qué hacemos con las direcciones IP? En una fecha y hora determinada que fueron registradas, yo le puedo preguntar a la compañía a la cual pertenece la compañía prestataria de servicios de esa dirección IP, a qué usuario le designó esa dirección en ese día y hora determinado y a través de su usuario me van a contestar cuál es el titular de ese servicio, el domicilio asociado y cualquier otro dato. Acá hay un tema técnico que es una realidad, porque esto lo más lindo es cuando te responden, ¿no? Cuando es posible. Hay un tema técnico de que en Argentina utilizamos, sobre todo las compañías, ¿no? Utilizan un tipo de IP nateadas, que la misma IP se designan a muchos usuarios, para decirlo lo más que se entienda, no me voy a poner en tecnicismo, creo que la otra disertante va a poder explicarlo mejor que yo, pero el caso de las IP nateadas, las compañías nos suelen decir que no saben a qué usuario le designaron esa información, porque si es una compañía grande pueden ser miles de usuarios en un mismo momento que designaron esa dirección IP. Pero sí, y pasa mucho, tal vez una compañía nos dice, bueno, no te puedo decir el usuario exacto que le designé esa dirección en ese momento, pero sí sé que fue un grupo de 200 usuarios y te doy los datos. Entonces, bueno, es una manera también de aportar información a la investigación que luego con las otras pruebas veremos hacia dónde puedo apuntar. Bien, creo que les di mucha información, es un panorama general y quería contarles cómo trabajamos en el día a día con este tipo de casos. Espero que se haya entendido y ahora no preguntas, pero ya estoy en tiempo, así que nada, hasta acá llegamos con esta información, ¿no? Como una primera parte. Bueno, muchas gracias, Julieta. Ahora tenemos una pregunta acá de Mariano Restivo. A ver. Hola.
No, que quería preguntar sobre eso de la geolocalización. Sí, No entendí bien, ¿cómo hago yo, digamos, paso, qué, solicito a la compañía que me lo localice o puedo hacerlo por mi cuenta sin solicitar no. la... Ah, Nosotros trabajamos con el estudio de sectorización, lo vamos a sí. trabajar a partir de los registros de comunicaciones que genera un abonado en un periodo. Esa solicitud de información me la tiene que autorizar una fiscalía, juzgados. O sea, nosotros asistimos a las fiscalías o los juzgados en una investigación. Entonces, a mí me llega un requerimiento de un juzgado y me dice, bueno, yo necesito que sobre este abonado, en este periodo, me hagas un estudio de sectorización. Entonces, yo le pido a la compañía esos registros de comunicaciones con impacto en celdas. Cuando recibo esa información, tenemos una herramienta digital que traduce toda esa información en este mapa interactivo que voy a mostrar dónde están esas celdas que se fueron aperturando, que es una zona aproximada, ¿no? Porque las celdas abarcan, digamos, una porción de zona y puedo ver ese recorrido del abonado. Todo en el marco de una investigación judicial. Mm. Y segunda, no sé Sí, si has visto que a veces hay personas que, digamos, no sé, de un famoso como, no sé, Lionel Messi, pero no es el verdadero Lionel Messi en las redes. ¿Cómo me identifico que uno es el verdadero y el otro es otra persona? O que pone número, no su nombre verdadero, sino, no sé, un personaje o no sé, o digamos, cómo identificar a la persona. eso es un mundo. Si tuviera la respuesta, creo que sería la presidenta de la Corte. Pero no, a ver, el tema de los perfiles fake es para otra charla. ¿Qué te puedo Ah, decir? A nivel de investigación, y te lo voy a contestar basado en lo que yo expliqué, puede ser que haya un perfil @soy Lionel Messi que le escribió a una persona y la amenazó. Bueno, yo lo que voy a hacer es preguntarle a Instagram en este caso a ver qué datos tiene sobre ese perfil y luego con esa información, no sé, direcciones IP, si hay un teléfono asociado, seguramente el teléfono asociado a esa cuenta no va a estar a nombre de Messi, no creo que Messi le pague el teléfono. Entonces voy a empezar a buscar y en tirar ahí de la línea a ver hasta dónde llego. Luego, a nivel perfiles falsos, hoy en día las compañías, todas las redes sociales están cada vez más estrictas, ¿no? A la hora de crear un perfil, están los factores para verificar, es un mundo. Después tenés la inteligencia artificial que hermosamente te hace a Messi cantando la Macarena y uno piensa que es, ¿no? Pero eso me parece que me voy a meter en otra charla que me le voy a sacar el tiempo a la compañera. Así que hasta ahí te puedo llegar que lo que tiene que ver con esta investigación. Después hacemos otra jornada con Miguel ahí, Rosa, y te contamos, pero por ahora hasta ahí llego. bueno, y última pregunta. Lo de la Sí. presentación, ¿lo puede compartir en el chat? O... Eh, Creo que no. Después Ok, vemos, porque es institucional, por eso. está bien. Gracias. No, por favor. Bueno, muchas gracias, doctora Julieta Sanasi. No sé si quiere decir algo más, ella, o si no, ya pasamos con la siguiente disertante. No, por mi parte cierro porque pobre le voy a sacar todo el tiempo, pero bueno, cualquier cosa, estamos disponibles, nos buscan en LinkedIn si quieren y seguimos con las preguntas, no hay problema. Bueno, No con bueno, la de nuevo. diplomatura, los esperamos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, nos deja ahí cualquier cosa, nos mandan por correo electrónico y le hacemos llegar la consulta y vamos a ver si le conseguimos un PowerPoint para Mariano. Sí, Dale. sí, sí. Bueno, gracias. Bueno, continuamos ahora con la doctora Jimena Beglia. Ella es abogada, programadora. Está en el Centro Profesional de Informática, diagramadora, es programadora de lenguaje COBOL 1, 2, 3, Centro Profesional de Informática, analista de operación de PC, profesional de informática y miembro de las comisiones de informática del Colproba y de la Federación Argentina de Colegio de Abogados. Bueno, sin más, a ver, ¿estás por ahí, Jimena? Estoy acá, Acá. Miguel, estoy acá. A ver, A pesar de todas las 13 pantallas que tenemos. ahí está. Ah, ahí está, ahí lo puse. Bueno, Bueno, sí, no. Eh, bueno, la dejo con Jimena Belia. ¿Cómo se llama tu disertación? leaks, Sí, filtraciones.
comunicaciones. Bueno, listo. Así que bueno, Justamente, hacemos las preguntas al final como y quieran. bueno, listo, estamos, ahí voy a ponerla en la clave. ¿Ya estamos, Miguel? Estamos, Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer UCA Paraná por la invitación y aprovechen la maestría, perdón, si aprovechenla porque los docentes, la verdad, que son de primer nivel. Bueno, antes que nada, les quiero comentar, yo soy abogada litigante, calculo que como muchos de ustedes acá. Y antes de comenzar con el tema de filtraciones, nosotros tenemos eh, temas de anglicismos en sistemas, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos los data breach y por el otro lado tenemos los data leaks. Pero antes de adentrarnos al data breach y al data leak, vamos a hablar del concepto de ciberseguridad. El concepto de ciberseguridad, ¿sí? No es un concepto que esté aunado internacionalmente. Entonces, la República Argentina en materia de ciberseguridad continúa o sigue los lineamientos de las normas ISO IEC 27100. Bien, por lo tanto, el concepto de ciberseguridad se adopta desde estas normas. Cuando las normas ISO 27100, las ISO IEC, en el año 2020 esbozan un concepto de ciberseguridad, nos dice que es el resguardo de las personas, la sociedad, las organizaciones y las naciones de los ciberriesgos, entendiendo que el ciberriesgo es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos establecidos. Y acá voy a ser un poco discrecional respecto de la explicación o de la ampliación en este concepto, siguiendo a la Fundación Sadowski, donde escribe la ingeniera Marcela Pallero, en donde justamente nos hace un aclarando respecto de este concepto de ciberseguridad y nos dice que cuando se refieren las ISO IEC 27100 en relación al resguardo, esto significa que se tiene que mantener el riesgo dentro de lo que es el ciberespacio a un nivel tolerable, ¿sí? Luego, cuando hablamos que las sociedades, las personas, las naciones y las organizaciones tienen que estar en ese resguardo de los ciberriesgos y tocamos la expresión per se de ciberriesgos, es que se expresa como un efecto de la incertidumbre en una entidad en el ciberespacio. Entonces, ¿con qué está asociado el ciberriesgo? Y está asociado con esta posibilidad, con esta alia de las amenazas que puedan o no explotar vulnerabilidades dentro del ciberespacio y por lo tanto puedan causar un daño. Bueno, ahora, teniendo este concepto, ¿sí? Vamos a hablar de las filtraciones de datos. La República Argentina ha tenido un aumento en cuanto a filtraciones de datos, ya sea de organizaciones públicas como privadas, pero con un alcance mucho mayor en cuanto al riesgo generado a los titulares de los datos, justamente por la información filtrada, durante los años post-pandemia, 2022, 2020 y 2023. Ahora bien, ¿qué es una filtración de datos? Una filtración de datos expone información confidencial, sensible o que se encuentre protegido a una persona que no tiene autorización. Estos archivos, obviamente, estamos hablando de que son eventos que suceden dentro de lo que es el ciberespacio, por lo tanto, la manera en que viaja esta información es a través del objeto digital genético de un sistema informático que es un archivo, lo que nosotros conocemos como files en los sistemas, ¿sí? Estos archivos se filtran, se ven o se comparten sin ningún tipo de permiso. Entonces, todas las personas, ¿sí? Estamos en riesgo de que se filtren nuestros datos, desde personas particulares, individuales. Acá ustedes estaban hablando, justamente la doctora Sanasi nos estaba hablando
de cuestiones muy puntuales, o sea, de una amenaza en Instagram, de un phishing a través de un link en un correo electrónico. Entonces, tanto los particulares como las organizaciones, tanto públicas como privadas, ¿sí? Ya sea a nivel Estado nacional o supranacional, están expuestos a estos riesgos. Y un dato que no es menor es que cualquier persona, ¿sí?, puede poner en peligro a los demás si no se protege. Es decir, si no tiene la mínima y debida diligencia en un uso consciente y responsable de los medios tecnológicos, ya sea que se encuentren conectados o que no se encuentren conectados, pero que en algún momento pueden llegar a conectarse y a transmitir datos a través de la red de redes que es Internet. Entonces, estas filtraciones de datos se producen por dos deficiencias muy marcadas, y creo que la primera es muy evidente, es por el comportamiento del usuario, ¿sí? Una de las cosas que también dijo la doctora Sanasi, que me pareció muy, muy importante, porque aparte es a modo de tomar conciencia, es que la tecnología, ¿sí?, va introduciéndose en nuestra vida a modo de trasplante necesario para poder vivir. En este trasplante necesario es, bueno, hoy nosotros trabajamos con nuestros smartphones, trabajamos con una computadora, podemos trabajar a distancia, podemos trabajar presencialmente, pero siempre tenemos un aditamento tecnológico. Y si no trabajamos, de alguna manera usamos la tecnología porque se nos rompe el televisor y vamos y compramos otros. Y hoy los televisores se pueden conectar a Internet porque saben que Internet ya no es más punto a punto. Es decir, ya no viene con el cable, con un volt del teléfono, sino que ahora Internet viene por fibra óptica o hay Internet satelital. Entonces, todos nuestros equipos y estos equipos que nos ayudan a modo de trasplante en nuestra vida, como es un televisor, como es una heladera, como es un lavarropa, se llama IoT, Internet de las Cosas, ¿sí? Y son la prueba más viviente de lo vulnerables que podemos ser nosotros con nuestro comportamiento humano. ¿Por qué? Porque la configuración de esos dispositivos, lo primero que buscan es una conectividad, ¿sí? Y por lo general, es un uso y costumbre ignorar los términos y condiciones e ignorar el manual del usuario. Y ahí es donde el comportamiento nos hace vulnerables. Entonces, muchos de estos dispositivos, ¿sí?, no cuentan con cifrados, no cuentan con metodologías de seguridad. Inclusive, ¿cuántos de nosotros cuando conectamos Internet en nuestro hogar realmente le cambiamos la contraseña que viene preestablecida por la compañía de telecomunicaciones? Muy poquitos. Es decir, es más, como la contraseña es un chorizo para completar y para volver a rellenar esos caracteres, nosotros ¿qué hacemos? Le dejamos la misma. Total, ¿quién nos va a vulnerar? Guarda. Ese dispositivo estuvo en manos de terceros y esos terceros pudieron haber sacado una foto de ese módem en la parte de atrás donde luce la contraseña, que nosotros no cambiamos porque ¿quién nos va a sacar la contraseña? Pero fíjense, y esa foto pudo haber sido utilizada por un tercero que justamente quien la aportaba no controló. Estos nuevos productos, los servicios, estas herramientas y nuestro comportamiento no tienen una prueba de seguridad de alto alcance, sino que las pruebas de seguridad son muy pequeñas, son mínimas. Y es probable que muchos de nosotros, usuarios, tenemos muchos malos hábitos en relación al uso de la tecnología, a pesar de cómo la configuremos. Uno de los usos, uno de los malos hábitos, es el de no cambiar las contraseñas, el de sacar fotos a las contraseñas para que el día que yo la pierda, la tengo en el teléfono, entonces no tengo que dar vuelta al dispositivo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos apremia, más que la seguridad, el ahorro del tiempo.
nosotros, y sobre todo en la República Argentina, el comportamiento del usuario respecto de las situaciones de vulnerabilidades, toma conciencia de la vulnerabilidad una vez que ha sido vulnerado, nunca previamente. O sea, cuando uno intenta hacer docencia desde el punto de vista de la seguridad, ¿sí? Y justamente de estos hábitos que nos hacen más vulnerables de lo que somos, por lo general dicen, no, ¿para qué lo vamos a hacer si nunca pasa nada? Nunca pasa nada hasta que pasa. Ahora bien, esto por un lado, comportamiento, pero ¿cómo se produce una filtración? Una de las razones por las cuales se producen estas filtraciones de datos pueden atribuirse también, sacando el comportamiento del usuario, que ya de por sí somos vulnerables por nuestros malos hábitos, a los ataques intencionados, ¿sí? Que el ataque intencionado puede aprovechar un descuido, una negligencia del operador del sistema, ¿sí? O a errores de infraestructura de la organización. Cuando hablo de la infraestructura, hablo de la infraestructura tecnológica del sistema. Cuando nosotros estamos frente a un intruso accidental, ¿sí? Es decir, que o sea, se encontró con la brecha, digamos, con la fisura de suerte, ¿sí? ¿Cuál sería un intruso accidental? Bueno, vuelvo, comportamiento del usuario. Un empleado usa el equipo de su compañero de trabajo. O sea, estamos en una oficina, ¿sí? Y nada, se me rompió mi computadora, IT se las llevó, entonces yo tengo que seguir trabajando. Mi compañero faltó, prendí el equipo de mi compañero y empecé y tuve acceso, obviamente, a sus credenciales y al contenido y a la información de su equipo. Entonces, claro, empiezo a tener que una o sea, empiezo a leer información en la cual yo por ahí puedo ni siquiera estar autorizado. Y aunque sea del mismo rango, no es el mismo trabajo. Y acá también hay un defecto de las organizaciones respecto de cómo se autorregulan sobre el uso interno de la información. ¿Y por qué? Porque por más que yo tenga la misma categoría laboral y el mismo acceso, lo que haga mi compañero es único y repetible, y lo que hago yo es único y repetible, y por lo tanto tiene que haber un resguardo y una seguridad. El acceso involuntario, ¿sí? De este tipo de características, en donde yo puedo acceder a mi correo electrónico, puedo descargar alguna aplicación o puedo emparentar a través de Bluetooth el equipo cuyas credenciales son de mi compañero y yo estoy utilizando por una cuestión de querer hacer mi trabajo, y puedo descargar algún malware, algún tipo de sistema malicioso, ¿sí? Y puedo contaminar ese archivo, y puedo yo no saberlo, porque simplemente soy un usuario final. Y por el solo hecho de usar un equipo y ver información y interrelacionar o sea, con mi teléfono celular o con mi correo electrónico en un equipo donde yo no soy el autorizado, ¿sí? Se considera que hay una filtración de datos. Ahora, ¿quién considera que hay una filtración de datos? Bueno, la seguridad de la información, que justamente quienes se dedican a seguridad de la información son aquellos que establecen las buenas prácticas, las reglas técnicas y las metodologías para el uso de cada equipo y de la información que reside en cada equipo. Ahora bien, ese es un intruso por accidente. El intruso malicioso es una persona que accede o comparte datos a propósito, ¿sí? Solo con la intención de causar un daño a una X persona o a una organización, ya sea pública o privada. Este intruso malicioso puede tener una autorización legítima para usar los datos, pero su intención es usar la información con fines no lícitos. También otra forma de filtración es cuando nosotros nos encontramos con dispositivos perdidos o robados, ¿sí? Desaparece un equipo portátil, una laptop, una tablet, un celular.
un disco duro externo, puede ser un pendrive, ¿sí? Sin cifrar, sin bloquear. Es decir, contiene información y esa información puede ser de carácter confidencial o por lo menos es confidencial para quien eres el titular de esa información. Otros de los motivos por los cuales se producen filtraciones es cuando tenemos delincuentes externos. Primero hablamos de intrusos, ¿sí? Ahora tenemos delincuentes externos, maliciosos, que son justamente los piratas informáticos, que nosotros trabajamos en ciberdelincuencia con vectores de ataque, ¿sí? En esos vectores de ataque, ¿sí? se puede obtener un acceso a una red o a los dispositivos de una persona. Los métodos maliciosos, ¿sí? O sea, los más populares para filtrar datos, pueden ser, bueno, ya todos conocemos lo que es el phishing, la suplantación de identidad. Bien, justamente esos ataques están diseñados para engañar. O sea, es el famoso, es el famoso ataque de te ganaste $1.000.000, por ejemplo, o entra al home banking, ¿sí? O sea, te convencen al usuario final de alguna manera para que vos cliques en un enlace y de esa manera ese enlace les da acceso a datos confidenciales o que vos le proporciones, por ejemplo, datos de acceso, como por ejemplo usuarios y contraseñas o metodologías de autenticación. Después tenemos los ataques de fuerza bruta. El ataque de fuerza bruta implica que el delincuente quiera acceder rompiendo, ¿sí? Un sistema. Utiliza metodologías para vulnerar el sistema propiamente dicho. Estos analizan, por ejemplo, las contraseñas, los usuarios, es más, pueden llegar a romper parte del sistema, los efectos de ingresar, ¿sí? Cuando hablo de romper, hablo de justamente del daño referido a lo que es el delito de daño informático, ¿sí? Justamente es la alteración de ese software con fines, ¿sí? De sustracción de información, sustracción del software, algún código fuente. Después, otros de las formas de filtración es a través de los usos del malware. El sistema operativo, el software o el hardware de cualquier dispositivo, la red, los servidores a los que nos conectemos pueden tener errores de seguridad. Estas deficiencias de la protección, y vuelvo a repetir, del sistema operativo, licencias, cualquier tipo de software, licencia, un hardware, ¿sí? Por ahí el hardware es viejito, o sea, una de las cuestiones es siempre tener los equipos actualizados, a los efectos de evitar, ¿sí? O disminuir el riesgo al cual nosotros no estamos expuestos, ¿sí? Entonces se buscan estas deficiencias, ya sea por ausencia de licencias, por ausencia de actualización de nuevas versiones o por el uso de hardware obsoleto, ¿sí? Entonces, de esta manera se introduce un malware. Dentro de los malware tenemos los spyware, que se utilizan, son estos programitas espías para robar datos sin que uno los pueda detectar. Es muy probable que una infección por spyware no sea detectada o que sea detectada pero cuando ya han sustraído los datos. ¿Cuál es el objetivo en realidad, ¿sí? de estas filtraciones de datos? Nada, como dijimos antes, puede haber sido un error, puede haber sido que me senté en la computadora de mi compañero y me llevé información o abrí una backdoor. Es decir, estamos dentro de lo que es el escenario del error, ¿sí? Pero dentro del escenario del error, o de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, en derecho penal, la culpa, ¿sí? Los daños ocasionados son a personas reales, ¿bien? Y estas personas tienen una identificación,
tienen una individualización, tienen un patrimonio, es decir, la información, ¿sí?, nos permite reconstruir, construir y hasta actuar por la persona física. Y podemos llegar a tener daños de diversas índoles, desde un daño patrimonial, desde un daño moral, desde el daño a los derechos personalísimos. El patrón, ¿sí?, a los efectos de este tipo de filtraciones, el patrón que siguen este tipo de delincuentes es, primero que son ataques muy planificados, cuando son eminentemente maliciosos. Hacen una especie de investigación a las víctimas, ¿sí?, para saber dónde están sus vulnerabilidades. Hablo cuando no estamos dentro de lo que es el campo del error, ¿sí? Entonces, en esta investigación de lo que nosotros llamamos el objetivo, vemos, se puede observar si el equipo tiene alguna deficiencia en las licencias, alguna deficiencia en las actualizaciones del software, o podemos llegar hasta inspeccionar qué tipo de hardware tienen. No se olviden hoy que nosotros tenemos sistemas operativos que están permanentemente interconectados, ¿sí? Inclusive los software de nuestros IoT, o sea, del Internet de las Cosas, están permanentemente con una conexión de Internet, mandan información. ¿A quién? A los titulares de las licencias o a los titulares de la marca, ¿sí? Entonces, de manera permanente, nosotros estamos enviando datos, somos grandes generadores de paquetes de datos. Entonces, interceptando todas estas comunicaciones, y vuelvo a lo mismo, ya sea por una cuestión de que queda abierto un error, o por una cuestión malintencionada con una investigación, con una ingeniería social previamente planificada sobre el objetivo, ¿sí?, se obtienen datos. Ahora, ¿qué pasa con estos datos? Estos datos son cuantificables y se resumen en bases de datos que son comercializables, ¿sí? Por ejemplo, los accesos, lo que se llama credenciales, ya sea que yo haya encontrado una credencial poco segura, ¿sí? ¿Y por qué? Y porque jimenabeglia@hotmail.com, su contraseña es Jimena1234. Y entré y empecé a sacar información del correo electrónico de jimenabeglia@hotmail.com, sin importar quién sea la titularidad, es el nombre del correo, ¿sí? Y empecé, y no comercializo solo la información que tiene ese correo electrónico, sino que puedo hasta comercializar el acceso. Entonces se hace la base de datos, no solo del contenido, ¿sí?, sino también de las credenciales. Entonces vos tenés base de datos por credenciales poco seguras, base de datos por credenciales robadas, ¿sí? Después tenés los activos vulnerados, ¿bien? Otras de los activos, de los leaks más fuertes que nosotros tenemos, son los famosos skimmers, o no sé si ustedes los conocen, que son los fraudes de tarjetas, ¿sí? Y eso también forma parte de un leak, como también los accesos de terceros. ¿Qué daño podemos trabajar? ¿Qué daño se produce? Como dije hace 2 nanosegundos atrás, el daño es desde patrimonial hasta moral, pasando por por todos los rubros que nos podamos imaginar. Porque hoy, con la cantidad de datos que tenemos en tránsito y con la cantidad de datos que no solo generamos nosotros como usuarios de dispositivos, sino que nuestros propios dispositivos configurados y adquiridos para que sean nuestros pequeños trasplantes en la vida hogareña, mandan datos de nosotros. Entonces el daño puede ser pequeño, muy puntual, o puede ser un daño muy grande y una afectación muy grande a los derechos personalísimos y al patrimonio de una persona. Ahora bien, dentro de los derechos personalísimos y la afectación a la persona humana, estas filtraciones de datos, estas grandes canteras de datos que nosotros tenemos,
lo más grave es el robo de la identidad, ¿sí? Es una de las, cuando nosotros tenemos nuestros datos expuestos, ¿sí? En filtraciones, ya sean estas bases de datos que les digo, que pueden ser comercializadas con un valor o solo están expuestas, ¿sí? Y vos para el acceso no tenés que tener, no pagás nada, está filtrado, el dato está expuesto. Entonces, esas filtraciones pueden revelar muchísimo sobre nosotros. Ah, claro, pero ustedes me van a decir, ay, Jimena, pero mira, eh, no tiene nada de malo que esté el número de documento expuesto. No, como tampoco tiene nada de malo que esté mi domicilio expuesto. No. Pero cuando está tu número de trámite expuesto, es complejo. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés la coordinación de tu número de DNI, tu nombre y apellido y el número de trámite de tu documento, puedes acceder a muchísimos servicios gubernamentales, como por ejemplo trámites a distancia, como por ejemplo clave fiscal AFIP, como por ejemplo clave de mi seguridad social, mi ANSES. Entonces, ya no es tan leve el hecho de que tu documento esté filtrado, ¿sí? Lo mismo pasa con la información bancaria. Es decir, sí, yo entro al BCRA y sé que con el quit de una persona, con el quit de una persona, tiene tantas cuentas bancarias. Sí, perfecto. Y es cliente de X cantidad de entidades financieras, inclusive de entidades no financieras. Sí, perfecto. Bien. Ahora, eso sumado un DNI filtrado o sumado una clave de usuario de Mercado Libre sin doble factor de autenticación configurado, ¿sí? No tenés más Mercado Pago. Y es más, hasta te pueden sacar un crédito. Hoy el crédito mínimo de Mercado Pago es de 7.500 pesos para aquellas personas que no tienen calificación positiva bancaria. Entonces, los datos que cuando nosotros empezamos a hacer una valoración, ¿sí? Respecto del dato que se encuentra en estado público y que debía estar resguardado por esa organización, ya sea pública o privada, o en el caso de nuestros estudios jurídicos, ¿qué pasa si nos filtran los datos de los clientes, no? ¿Qué pasa con el deber de secreto y confidencialidad? Con la inviolabilidad del estudio jurídico. ¿Cuál es el alcance de la responsabilidad del letrado frente a la filtración? Yo les cuento, en enero de este año se filtró a un estudio jurídico de la jurisdicción de la Capital Federal. Específicamente fue para el 31 de enero del 2024. Esa filtración fue pública en Twitter, perdón, hoy es X. Y hoy, a mayo del 2024, están enviando, ¿sí?, correos electrónicos del estudio jurídico diciendo que hay un acuerdo pendiente. ¿Cuántos de nosotros vamos a cliquear ahí para ponernos en contacto con ese estudio jurídico? Porque hay una cuestión que nos atraviesa: las normas de ética profesional y el deber de contestación a nuestro colega. O sea, fíjense cómo una filtración, o sea, el efecto de una filtración no es al corto plazo, no, porque los datos, ¿sí?, de una filtración para un uso malicioso es a posteriori. Por eso es importante que ustedes sepan que el data breach es cómo yo accedo a los datos para que después se configure el data leaks, ¿sí? Ahora bien, ahora les cuento, si ustedes quieren saber si sus correos electrónicos fueron liqueados, hay un sitio que es Have I Been Pwned. Ahora se los voy a mostrar, vamos a compartir pantalla y se los voy a mostrar. Y de esa manera ustedes pueden verificar qué es lo que pasó con su correo electrónico y cuántas veces ha sido liqueado, ¿sí? O si sufrió una brecha de seguridad. Si ustedes tienen smartphones, ¿sí?, dentro de las configuraciones y dentro de privacidad y seguridad del dispositivo, si ustedes son afectos a que el dispositivo guarde, o sea, utilizan el gestor de contraseñas, es muy probable que
ustedes le estén dando permiso al dispositivo, ya sea a la marca del dispositivo, a saber cuáles son sus contraseñas. Y es más, y el dispositivo les va a decir sus o sea, filtración de seguridad, su contraseña ha sido filtrada en X cantidad de sitios. En realidad, lo que hace el software de la marca, ¿sí? Es advertir al usuario que usó la misma contraseña en muchas aplicaciones y que por usar esa misma contraseña en muchas aplicaciones es posible de que sea objeto, de que esa contraseña sea filtrada. Ahora bien, ¿es una filtración? No, es un defecto de traducción. Aclaremos que nosotros no tenemos un desarrollo de smartphone, ya sea desde el punto de vista del hardware o del software nacional, sino que nosotros importamos esta tecnología. Por lo tanto, cuando nosotros configuramos el smartphone, ya sea smartphone o tablet, ¿sí? Y inclusive las computadoras, ya de por sí estamos autorizando para que hagan un análisis de nuestras contraseñas y el español, el idioma de traducción, al no ser el idioma de donde provienen, lo más probable es que haya este tipo de errores. Pero eso no significa que nuestras contraseñas estén filtradas. Consejo de seguridad, traten de no usar gestor de contraseñas. En la Comunidad Europea, ¿sí? Donde nosotros tenemos el RGPD, el Reglamento de Protección de Datos Personales, nosotros se trabaja distinto en relación a cómo vamos a proteger a los datos, ¿sí? Hay otra conciencia de la protección de datos. Las filtraciones en el RGPD están justamente reglamentadas, ¿sí? Y te dicen qué datos pueden, o sea, cuándo esos datos son filtrados, cómo proceder. Ahora, la Comunidad Europea es vanguardia en cuanto al tema de protección de datos personales. Nosotros no venimos, si bien trabajamos en materia de ciberseguridad con la familia ISO 27100, con la familia ISO per se, ¿sí? Estamos un poco anacrónicos respecto de las mejores prácticas y la protección de nuestros datos. Cuando se produce una filtración, por ejemplo, en el RGPD, establece cuándo la organización debe notificar al usuario filtrado. Cuestión que en la República Argentina nosotros nos enteramos de las filtraciones como usuarios damnificados a través de la prensa. Fíjense la disparidad en el tratamiento de la protección de los datos que se encuentran filtrados. También el RGPD establece unas metodologías de medidas de seguridad mínimas a los efectos de evitar estas filtraciones. Nosotros en materia de medidas de seguridad mínimas no tenemos un reglamento de ciberseguridad, como por ejemplo Chile, que dictó su ley de ciberseguridad recientemente, fines de marzo del 2024. Nosotros, lamentablemente, somos un país objeto, ¿sí?, de múltiples ataques en cuanto a filtraciones, porque somos grandes minas de datos y de información. Con respecto al uso en específico de los datos filtrados, bueno, ingeniería social, ¿sí? La ingeniería social, por ejemplo, no es una práctica que nosotros trabajamos éticamente para investigaciones, ¿sí? Pero a su vez, la ingeniería social puede darnos un montón de información a los efectos de trabajar con prácticas maliciosas o tipificar delitos. Después tenemos ataques doxing. Yo no sé si escucharon hablar de este tipo de ataques,
¿sí? Es la dirección particular y el número de teléfono de la persona. Vieron que nosotros muchas veces recibimos una llamada o recibimos mensajes de texto en donde justamente eh, nos llega un enlace o nos empiezan a hablar ¿para qué? Para extraernos información, ¿sí? O también para realizar campañas de acoso. Este tipo, también el tema de la filtración de datos implica, implica que nosotros trabajemos dentro de una organización ralentizada. Cuando una organización, ya sea pública o privada, fue filtrada, caso el último ataque que tuvo el RENAPER, ¿sí? La reconstrucción de esa información, ¿sí? Y poder hacer una gestión del riesgo sobre esos datos filtrados, en el caso del ataque del RENAPER, en donde se extrajeron justamente los frentes del DNI, hace que esa organización, para que se recupere y después para evaluar y para llevar a cabo una gestión del riesgo sucedido, hace que su funcionamiento quede totalmente ralentizado. Dentro de las filtraciones más populares que nosotros tenemos, y perdón porque está Miguel acá, nosotros en marzo del 2023, OpenAI, se descubrió un fallo, ¿sí? En el chatbot de ChatGPT, que justamente provocó la filtración de datos de clientes. Y bueno, ¿y qué datos tenían los nombres, títulos del chat? Y, y sobre todo, cuando hablo de clientes, es porque habían adquirido ChatGPT con su licencia, es decir, tenían los datos de la tarjeta de crédito. Después tenemos uno de los casos más renombrados también, aparte de ChatGPT, tenemos Credit Suisse del año 2022, que justamente se denuncia una filtración de datos en donde se exponían 18.000 cuentas, en donde justamente se exponían 18.000 cuentas ¿de dónde? Y del sistema bancario suizo. En el año 2021, Twitch, no sé si ustedes son usuarios de Twitch, pero es una plataforma en donde se hacen retransmisiones, es una plataforma donde se puede streamear, ¿sí? Esa misma plataforma informó que había sufrido una filtración masiva de datos, en donde expuso 100 gigabytes de datos sensibles, incluidos dentro de estos 100 gigabytes, nombres, direcciones de correos electrónicos y las ganancias de los streamers. Bueno, después tenemos a Facebook. Facebook es un objetivo permanente, ¿sí? En cuanto a las filtraciones, en específico la más complicada fue la del 2021, en donde generó, ¿sí? Una filtración de 533 millones de usuarios de Facebook, ¿sí? En donde tenían números de teléfono, nombres completos, las fechas de nacimientos, los ID, las direcciones de correos electrónicos y hasta las biografías de los usuarios. Ahora bien, vamos con la parte, ay, no sé si me hicieron preguntas porque yo me enganché a hablar. Vamos con Sí, tenés sí. una pregunta en el chat. Ah, no la leí, decime. Te A ver. leo. ¿Contamos con la posibilidad de solicitar información en los términos de esta normativa? Es Boletín Oficial de la Nación, está publicada la decisión administrativa 641 del 2021. No ¿Cuál sé es si la pregunta? Si pueden tener los datos o sea, las filtraciones por los organismos, no si sé se qué. puede solicitar información en los términos de esa normativa, esa es la pregunta. Sí, si quieren, sí. Se puede todo. O sea, yo no vería el inconveniente. El problema, ¿sí? De la filtración es el reconocimiento de la organización. Cuando yo hablo de la gestión del riesgo, ¿sí? Una parte de la gestión del riesgo es, justamente la información a los usuarios afectados.
volviendo al tema o sea, ¿cuál es la obligatoriedad? En la República Argentina nosotros no tenemos obligatoriedad en la información del usuario filtrado. ¿Sí? Es más, aparte, a tal punto no hay obligatoriedad que el Observatorio de Naciones Unidas, ¿sí? que trabaja con, no sé si ustedes lo trabajaron, esperen que yo se los voy a poner, les voy a copiar la dirección y se las voy a poner en el chat, ¿sí? Para que ustedes vean, con DLD Piper, ahí se los pasé, ustedes ingresan ahí, ponen el país, si ustedes quieren saber cuál es la obligatoriedad del país en informar una filtración. Y si bien la República Argentina adhiere a que el acceso a Internet es un derecho humano y que nosotros tenemos la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y dicha agencia tiene poder de policía en relación al contralor y el uso de los datos y tenemos la base de datos de no llames. Si bien nosotros tenemos toda esa información, si somos objetos de filtración, las entidades no tienen obligación, sobre todo las ONG intermedias o las entidades privadas. Las organizaciones públicas, ¿sí? Por eso también RENAPER informa, por eso también Registro Nacional de Protección, perdón, Dirección Nacional de Propiedad del Automotor informa, por eso BNA informa, por eso ANSES informa. ¿Sí? Cuando sufren un data breach que termina en un data leak. Ahora, las ONG intermedias y las organizaciones privadas no tienen obligatoriedad. ¿Sí? Igualmente, les cuento, si ustedes son curiosos, ¿sí? Hay dos páginas, una se las dije, que es Have I Been Pwned, o sea, si yo fui filtrado. Esperen, ¿puedo compartir, Rosa? Sí, Ahí está. Vamos a compartir. Ahí, esperen que cargue. Tiki, tiki, tiki. Ahí cargó. ahora. ¿Alguno quiere ser objeto de experimento? Bueno, no se maten. Miren, igual yo ya sé quién me filtró. Que los debe, o sea, bueno, acá te da los pasos de seguridad, ¿sí? Acá te dice los breach, ¿está? Y me dice, hay un solo breach, ¿sí? Entonces, vamos al breach. Bueno, yo les cuento, porque no me está saliendo, puede fallar siempre esto en el vivo. Yo les cuento, el breach que sale, por ejemplo, en Pwned, ¿sí? Es AFIP. En el año 2007, AFIP tiene un data breach muy fuerte, después tuvo en el año 2022, pero, por ejemplo, mi correo electrónico salía en el data leak por el breach del 2007. Y la otra página, que es hermosa, que se llama mefiltraron.com, en donde ahora ustedes van a descubrir por qué yo elegí hablar de filtraciones. Porque la mayor cantidad, o sea, la mayor cantidad de incidentes son los breach. ¿Sí? En esta página, lo interesante es, por ejemplo, si ustedes acá ponen la dirección de correo electrónico, a ver si estás dentro de un breach. ¿Está? Por ejemplo, acá estoy en un padrón de contribuyentes, ¿sí? El actor de amenazas, acá está el padrón te dice hasta quién fue el actor de amenazas, ¿sí? Una filtración del padrón de la Agencia Federal AFIP, ¿sí? Esa página me filtraron. Ay, Rubén Martínez, siempre en inglés. Bueno,
perdón, empecé la charla justamente hablando Pero- que los sistemas tienen estos anglicismos, no son queridos por mí, sino que forman parte del uso de las tecnologías. Y lamentablemente en sistemas, el idioma en el cual se codifica es en el idioma inglés. ¿Sí? Inclusive, fíjense que nosotros no tenemos un lenguaje de programación, excepto en el caso de COBOL, que por ejemplo la segunda madre, el segundo lenguaje madre es el indio, ¿sí? Porque es un lenguaje que lo inventaron en la India. Entonces, pero por lo general, por nomenclatura, siguen todos los lenguajes de programación y las aplicaciones y sus dispositivos en inglés. Así que no es algo querido por mí, Rubén. Bueno, preguntas. Pueden levantar la mano y le damos la palabra. Mariano. Mariano, ahí te reactivo. A ver ahora, Mariano. Ahí Ah, está. uno dijo que es mefiltraron.com y el Sí. otro, ¿cómo era? Te lo paso. Es Have I Been Pwned. Ah, Ya sé, para yo se los pongo Have I Been Pwned. Espera que yo se lo pongo en el ahí para saber, en el chat. sí, para ¿Sí? saber si me están tratando de Ah, filtrar, no, ya me no, están... no. Te están tratando de filtrar, no. Si te están tratando de filtrar, no te vas a enterar. Ujú, por eso. Ahora, el corolario. Nosotros tenemos el corolario de este Corolario. encuentro y a modo de concientización, ¿sí? Sobre todo aquellos eh, que trabajan en la profesión de manera independiente o aquellos que si bien no ejercen la abogacía como litigantes, pero están con manejo de información, ¿sí? Al no tener, nosotros no tenemos una legislación específica, nuestra ley de datos personales data del año 2001, es la 25.326, un solo proyecto de reforma, un solo proyecto de reforma cuya autoría es de la doctora Faliero, ¿sí? El cual está público y recomiendo su lectura, es el único proyecto que habla del monitor de filtraciones de datos. Mm. Y no es porque lo copió del RGPD, es porque hace a la lógica de que si nosotros estamos trabajando en un ambiente en donde somos vulnerables, ¿sí? Por nuestras propias conductas, y citando a Fontana Rosa, somos vulnerables porque podemos, queremos y es por nuestra propia estupidez, ¿sí? Entonces, sería importante que aquellos que trabajamos con información y que por ley dicha información goza de secreto y confidencialidad, arbitrar las mejores prácticas para su protección. Y dentro de las mejores prácticas implica que en lugar de formarnos en ciberseguridad o seguridad informática, porque ese espectro le corresponde a los técnicos en sistemas per se, nos formemos en seguridad de la información. ¿Sí? ¿Qué son? ¿Cuáles son las buenas prácticas que yo debo realizar a los efectos de que no me filtren? Y si me filtran, estar cubierto, y cubierto desde el punto de vista de la responsabilidad profesional. Y no solo por la responsabilidad profesional, es por justamente el niño que vos evitás que se contacte un pedófilo, es justamente el anciano que vos evitás que su cuenta bancaria quede expuesta, es el acosador que vos evitás que stalkee a una persona en Facebook. Porque nuestros estudios jurídicos y la información que pasa por nuestros escritorios es sobre la vida de una persona y sobre la libertad de una persona. Tenemos que arbitrar conforme el Código Civil y Comercial de la Nación las máximas diligencias en cuanto a la responsabilidad que nos toca como profesionales.
Ujú, tal cual. No sé si alguno tiene más preguntas. Preguntas no veo. Un cachetazo fue esto. Ah, no, no, pero es una realidad y una buena conclusión. Sí, sí, por supuesto. Porque nosotros tenemos que hacer a nuestra autodefensa también, porque si no vamos a estar siempre expuestos. O sea, estoy expuesto y sigo expuesto y me quejo porque estoy expuesto, pero bueno, tengo que adoptar aquellas prácticas necesarias como para evitar esa exposición, ¿no? O que esa exposición me perjudique, mejor dicho. Y sí, Ujú, exactamente. perfecto. Perfecto. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, Jimena, Julieta, y si no, vamos cerrando. Están llegando felicitaciones de los asistentes. Les recuerdo a todos que la semana que viene, el martes 21 a la misma hora, 14:30, van a estar la doctora Gisela Burkhardt y el doctor Rafael García Borda, que pertenecen al Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y que van a seguir hablando de esta temática que tanto nos ha atrapado a todos nosotros, ¿no? Entonces, resta solamente agradecer a la UCA por posibilitar esta jornada, a todos los asistentes por haberse prendido a esta propuesta y por supuesto a las dos genias que tuvimos como disertantes por habernos ilustrado con sus conocimientos tan generosamente. Muchísimas gracias a todos y los esperamos el martes próximo, 14:30 horas. Nos vemos. Adiós. Muchas gracias. Chao, chao.